Los saludo. Muy buenas tardes. Me alegro de que haya tanta convocatoria para una conferencia de la doctora Madeleine Zúñiga, quien es experta en muchos temas. Yo voy a leer su hoja de vida rápidamente para entrar de frente a la conferencia que ella nos ha preparado con mucho cariño. La doctora Zúñiga es doctora en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene una maestría en Artes por la Universidad de Austin en Estados Unidos, estudios de sociolingüística en las universidades de Essex y Londres y lingüística aplicada en la Universidad de Aberystwyth en Gales, Gran Bretaña. Fue catedrática principal en el Departamento de Lingüística de la Universidad de San Marcos. Fue miembro fundadora del Foro Educativo, vicepresidenta y miembro del Consejo Directivo en 2 oportunidades. Fue vicepresidenta del Foro Nacional de Educación para Todos en el 2002 y 2005. La voz me falla, imagínense. Desde el 2006 es la coordinadora nacional de la campaña peruana por el derecho a la educación. En noviembre del 2018 fue elegida vicepresidenta de la campaña mundial por la educación, cargo que hasta hoy día ostenta. Le damos la bienvenida calurosa, siempre agradecida, y esperamos que esta conferencia nos anime a los temas que la doctora trae para nosotros, que son temas verdaderamente por estas épocas que vivimos tan cercanos, no son lejanos, son muy cercanos, lo vivimos, pero yo no quisiera hablar más. Gracias, doctora, y la escuchamos. Muy bien. Bien, muchísimas gracias, Enrique, por la invitación. Para mí realmente es un placer poder conversar con gente joven como ustedes. Yo soy, creo que principalmente, al margen de los títulos, maestra. Es lo que me gusta hacer, ¿verdad? Y ahora sí voy a conversarles sobre lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible. Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado hablar de esta agenda, pero también es muy probable que nadie haya escuchado hablar de ella. Y es porque la agenda ha tenido muy poca difusión en el país hasta ahora. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que es un compromiso asumido por el Estado peruano en la Asamblea de... Como Estado miembro de las Naciones Unidas, el Estado peruano, junto a cerca de los 200 países, ¿no? En septiembre del 2015 se comprometieron a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora, ¿por qué surge la agenda? ¿Cuál fue la motivación? Nos remontamos al 2015 y estamos en una asamblea de la ONU y ahí se vieron los resultados de investigaciones que se habían hecho en los últimos 2 y 3 años de qué es lo que pasaba en el mundo, en el sentido de cuáles eran los grandes problemas que estaban haciendo que el mundo viviera con mucho conflicto, muchas guerras, las migraciones se daban no solamente de Asia a Europa, nosotros también comenzamos, ¿cierto?, a experimentar las oleadas de migración. Y las migraciones se producen cuando la gente es muy infeliz en el sitio donde vive, en su lugar de origen muchas veces, ¿verdad? Y la razón de la infelicidad puede ser variada, pero definitivamente se ven forzados a irse de su país. Entonces, en esa reflexión que hicieron los países, encontraron que había 3 grandes problemas en el mundo y que probablemente eran esos los que causaban tanto conflicto y era importante combatirlos, ¿verdad? Esos grandes problemas eran, 1, la pobreza. La pobreza que era una característica
que se encontraba en todos los países, en unos más que en otros, pero muchos millones de personas en el mundo sufrían de pobreza. El otro gran problema en el mundo era las desigualdades e injusticias. En todas las sociedades, todos los países, había mucha injusticia, muchas desigualdades. ¿Qué queremos decir por desigualdades? Había gente muy rica y gente muy pobre. Había gente que tenía acceso a una buena salud, un buen hospital, una clínica en el momento en que lo necesitara. Otros que no tenían acceso a ningún servicio de salud. Y si había que buscarlo, había por ello. Unos tenían unas excelentes carreteras que podían trasladarse a cualquier parte, o podrían ser caminos, no carreteras, pero todos muy bien, todo el mundo conectado. En otros, nada. Gente podía seguir trasladándose a pie o en burro o como fuere, ¿verdad? Las viviendas igualmente. Y luego, si alguien cometía un delito, yo era víctima de un delito, un gran problema, muy injusto el acceso a la justicia. Entonces, eso comenzó realmente a pensarse qué hacer frente a ello. Pero había un tema más que todo el mundo estaba sufriendo. Había países que no le daban mayor atención, pero otros que sí. ¿Cuál es ese gran problema que afecta al mundo? El cambio climático y no saber qué hacer frente a ello. Voy a compartir con ustedes en este momento una diapositiva, ¿verdad? A ver, la veamos. He ahí. Estos eran los tres grandes problemas que la Asamblea de la ONU identificó y que tenían que convertirse en metas a resolver. Uno, erradicar la pobreza extrema, porque desafortunadamente siempre va a haber, pero la pobreza extrema es realmente inhumana. El segundo era combatir la desigualdad y la injusticia, porque tenía mucho presente. ¿No? Y la tercera meta, por ser un gran problema, era responder al cambio climático. Ahora, me hubiera gustado estar frente a ustedes y conversar, ¿verdad? Pero los dejo con la reflexión. Hoy en día, que todos sabemos lo que estamos sufriendo por la pandemia del COVID-19, díganme ustedes, los que más están sufriendo, los pobres. Los pobres que se están volviendo más pobres, ellos son los que están más afectados. ¿Y por qué están más? Por desigualdades, por lo que acabo de decir, ¿no es cierto? En el país hemos visto lo que estamos sufriendo por el sistema de salud nuestro que colapsa aquí y allá, que no hay suficientes camas, que hay clínicas que han cobrado carísimo para atender a las personas que han podido pagar, otras que no, y otras que tristemente han muerto en la puerta del hospital. Esas son las desigualdades y las injusticias que tenemos que combatir y ahora más que nunca las estamos viendo. En educación, igualmente, ¿verdad? Esto de la educación a distancia, ustedes también probablemente estén estudiando a distancia, entonces para eso se necesita una buena conexión al Internet, ¿verdad? Un buen sistema que no se nos vaya la señal cada momento. Y estando a nivel de las escuelas en especial, pues hay miles de niños que no pueden seguir estudiando porque simplemente no hay conectividad. Incluso en las ciudades hay Lima donde no tienen buena conectividad, ¿no? Entonces, esas desigualdades las estamos viendo más que nunca en este momento. Y evidentemente, el cambio climático directo del coronavirus. Pero quién sabe, los biólogos, los científicos están estudiando y nos dicen, ¿no?, que nosotros, los seres humanos, somos un tipo del planeta.
El planeta es nuestro gran hogar y no hemos sabido tratarlo, no hemos sabido tratarlo. Entonces decidieron que esos tres grandes problemas tenían que tener unos ejes de atención. El primer eje, las personas. Había que cuidar a las personas del planeta. Personas nos piden, ¿verdad? Y también cuidar al planeta, porque si no cuidábamos al planeta, entonces podíamos quedarnos sin agua, sin qué comer finalmente. Y el mundo quiere prosperar. La prosperidad es otro eje que había que preocuparse, cómo lograr esa prosperidad, pero sin que haya tanta injusticia en el mundo y que todas las personas pudieran de alguna manera prosperar en la vida. Con eso podíamos conseguir paz. De hecho, la paz se consigue cuando todos tenemos lo suficiente para vivir contentos, felices, que no nos falte nada. Conflictos siempre va a haber, pero no que nos lleven a extremos, ¿verdad? De guerras o la necesidad de emigrar, como hemos dicho. Pero otra cosa que también se vio es que ninguno de esta vida de las personas, por mejorar la propia vida del planeta, alcanzar la prosperidad y la paz, podían lograrse con solo un país trabajando aisladamente. Tenemos que trabajar en alianzas, tenemos que asociarnos entre los países para así poder alcanzar las metas que queremos alcanzar. Voy a mostrarles ahora un video interesante y lo que quiero que presten atención es a esos ejes, porque se mencionan aquí. El video está en inglés, pero también tiene sus subtítulos para que ustedes los puedan seguir. Ahí va, esperemos. Ay, wait, perdón, un momentito. Esto queremos, ¿no? Ay, no. A ver. A ver. Ok. Y desde acá lo vamos a abrir en la casa, porque no se abre aquí. A ver. Creo que vamos a hacer lo siguiente. Un momentito. Oh, y ahora. This story. ¿Cómo hago para que ustedes lo vean? And it will continue long. A ver, para el video. ¿Cómo hago para que vean ese video? Me ayudan con esa tecnología. Me ayudan con esa tecnología. Ahí está. Now, this story. ¿Están viéndolo? This is the story of humanity. ¿Lo ven? And of the earth we inhabit. This is our declaration of interdependence. Our commitment to honor people everywhere. To protect the planet, our common home. To create shared prosperity. To strengthen universal peace. Free the world from fear and violence. To work together in partnership so that no one is left behind. We will free
the human race from the tyranny of poverty. We will heal and safeguard our planet for all generations and shift our world onto a sustainable path. As we embark on this collective journey, we pledge to include every human. So we gather, build, we write, we create, we imagine, we collaborate, we dream, we play, we speak, we run, we work, we share. This is the story you are shaping. Miren, ese video es realmente un resumen de lo que hemos expuesto en el momento, y la invocación es que nosotros actuemos. Por eso la insistencia, ¿no?, en las frases finales. Me llamo Boris Cyrulnik. Soy neurólogo y psiquiatra. ¿Algo está pasando? Soy docente en la Universidad de Tolón. Madeleine, es tu audio. ¿Puedes activar tu micro, por favor, Madeleine? Otro video, eso es lo que pasó. Ya seguimos. Decía yo que la Agenda 2030 es en el fondo una convocatoria a que todos tomemos parte en lograr esos grandes objetivos de erradicar la pobreza, acabar con las desigualdades e injusticias y hacer frente al cambio climático. De allí que al final del video que vimos, ¿no?, es constante decir we, nosotros construimos, nosotros trabajamos, nosotros nos unimos, colaboramos, amamos, nos preocupamos los unos por los otros. Eso es lo que es la agenda, ¿no? Ahora, para lograr esas tres grandes metas, se decidió no pensar en estos 4 ejes, como hemos dicho, pero tenía que haber unos objetivos un poco más concretos. Entonces fue que se decidió tener 17 objetivos de desarrollo sostenible, conocidos como los ODS. Y vamos a conocerlos en este momento. Esos objetivos, esos ODS, también se rigen por principios que es importante tener en cuenta. Los ODS, en el fondo, son una plasmación de los humanos, porque en verdad ese hambre generalizado y esas injusticias en el mundo son producto de no haber prestado atención al ejercicio de los derechos. La gente ha escuchado hablar de los derechos humanos, claro que sí, todos hemos escuchado hablar de los derechos humanos, ¿verdad? Pero nunca los hemos tomado muy en serio, ni saber si nosotros mismos estamos ejerciendo todos los derechos o a quienes están completamente fuera y no los ejercen nunca. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible son una forma de plasmar, de concretar los derechos humanos, cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, vamos nuevamente a compartir pantalla para que vean ustedes en este momento, a ver. Okay. Ahí estamos. Bien. Estos aquí en esta circuito
en ese círculo están los 17 objetivos. Pero esos 17 objetivos, cuando se plasman, deben regirse por principios. El primer principio es la universalidad. ¿Qué quiere decir eso? Los derechos no son universales. También lo son los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que todos los países están comprometidos a trabajar, todos los países, pobres, ricos, medianamente ricos, los que se llaman países de renta media, países de renta baja, todas las clasificaciones que han hecho los planes. Entonces, hubo, hasta el año 2000, si se acuerdan, tal vez ustedes no, los objetivos de desarrollo del milenio, pero esos objetivos que se suponía se alcanzaban en el año 2000 eran solamente para los países en desarrollo y los restos de países no eran afectados. Sin embargo, cuando se hizo el estudio previo, como les digo, a esta agenda, se vio que todos los países adolecen de no estar realmente creando las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, los ODS, igual que los derechos universales, los deben cumplir todos. El segundo principio es la integralidad. Igual que los derechos humanos son indivisibles, realmente todos son interdependientes. Lo son los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos hay relaciones de interdependencia. Digamos, no se puede combatir el hambre siendo pobre. Si no tengo una buena salud, es posible que sufra de enfermedades, ¿verdad? Y también, si no tengo recursos, voy a sufrir más, no solamente de hambre, sino de enfermedades. Si tengo un trabajo, una buena educación, si tengo una buena educación, entonces es posible que tenga a la larga un trabajo decente, ¿no? Si no he tenido la oportunidad de ir a la escuela, y soy analfabeto, debo tener la oportunidad de seguir estudiando. Educación, aunque tenga pobreza, tiene que ser un derecho que se cumpla. Igual vivienda, ¿verdad? Todos tenemos derecho a tener una vivienda, pero para tener una vivienda es necesario tener algunos recursos, y los recursos vienen de un posible buen trabajo, un trabajo decente, y el trabajo decente tiene que ver con una buena educación, ¿verdad? Igual, la salud, ¿de qué depende la buena salud? De una buena alimentación, de haber recibido las vacunas que uno necesita cuando es bebé. Y si una buena salud, puedo estudiar, puedo cumplir mejor en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una relación de interdependencia entre los ODS. Hay la indivisibilidad de los derechos humanos. Y el otro principio es una regla, un principio muy fuerte de toda la agenda. Es el gran deseo de que nadie se quede atrás. Hemos dicho todos los países, pero también todas las personas tienen derecho, valga la redundancia, a ejercer sus derechos. Entonces, estos tres grandes principios son los que deben orientar la realización de los ODS, que aquí los presentamos. A ver. Que son 17, y los 17 se refieren a los 4 ejes que vimos antes. Ustedes pueden ir viendo: el primero, fin de la pobreza; el segundo, hambre cero; el tercero, salud y bienestar; el cuarto, educación de calidad; el quinto, género. Estos 5 primeros ODS se refieren al eje persona. Creo que estamos sufriendo más que nada en este momento el objetivo 3. El derecho a la buena salud y el bienestar. Eso es lo que está siendo seriamente afectado por esta pandemia del COVID-19, ¿verdad? El 6, agua limpia y saneamiento. Al cuidado
del planeta. El siguiente, 7, dice energía asequible y no contaminada. Energía asequible y no contaminada. ¿Cómo producimos esa energía sin que contamine el aire? El carbón, los combustibles contaminan. Entonces hay que encontrar la forma de tener energía que no contamine el aire. La energía eólica es la que se está postulando como la mejor. El 8 es trabajo decente y crecimiento económico. El 9, industrias, innovación e infraestructura. Esa es otra cosa de la cual estamos sufriendo en este momento, ¿verdad? Para empezar, el 8 está siendo afectado porque mucha gente se está quedando sin trabajo. Por esto de haber tenido que cerrar los puestos de trabajo, etc. Ustedes conocen bien lo que está sucediendo en el mundo entero y en nuestro país en particular. El 9, industria, innovación e infraestructura. Pues infraestructura, mencioné hace un momento. No tenemos una buena conectividad, no tenemos unas buenas carreteras, no tenemos unas buenas casas, unos buenos hospitales, ¿no? Todo eso, no tenemos. La falta de oxígeno ha sido terrible en el país. No había producirla. Mejor dicho, faltaba. Y ahí viene el caso de la innovación. Hemos escuchado de ejemplos muy interesantes, muchas veces jóvenes en la universidad que se han cómo poder volver a tener los balones de oxígeno que eran indispensables para salvar la vida de nuestra gente, ¿verdad? Innovación, hay que estimularla. El 10 reitera la reducción de las desigualdades. El 11, ciudades y comunidades sostenibles. Y el 12, producción y consumo responsable. Queremos todos estos, del 7 al 12, tienen que ver con prosperidad. Si tenemos una energía que no contamine, trabajo decente, se viene el desarrollo, la industria, se reducen las desigualdades, ¿verdad? Tenemos ciudades saludables, libres de contaminación, etcétera, y también productos, aprendemos a producir y a consumir responsablemente. No tirar. Por ejemplo, comprar muchas cosas envueltas en plástico, estamos viendo en este momento, ¿no? Y estamos aprendiendo lo dañino que ha sido el plástico y sigue siendo el plástico, especialmente es plástico de un solo uso, como se dice, ¿no? Está haciendo miserias en el mar, en la tierra en general. Entonces tenemos que aprender a consumir más en el enfoque o la perspectiva de la sostenibilidad del planeta. El 12, entonces, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dedicados a prosperidad, el otro eje. El 13, perdón, hay que retroceder. El 13 es acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida de ecosistemas terrestres. Esos 13, 14, 15, el 6 y también el 12 de alguna manera se relacionan con el eje planeta. El 16, si logramos que estos objetivos se cumplan, podremos entonces tener paz, justicia e instituciones sólidas. Y para lograr todo eso, como hemos dicho, las alianzas para lograr los objetivos. Es interesante, tenemos que pensar en este momento, todos estamos muy preocupados, ¿verdad?, por la vacuna contra el coronavirus. Y sabemos que la vacuna no está siendo producida por un país. Son muchos los países, hasta en el nuestro, juntos y encontrar la solución. En este momento, mire, estamos probando la importancia de las alianzas. Los laboratorios desde la China, Estados Unidos, Rusia,
todos están en comunicación. Están trabajando cada uno en sus países, pero están en comunicación porque interesa ser solidario. Si algo resultó efectivo en un país, lo tiene, no guardar como un secreto, no, compartirlo, porque se trata de salvar a los hombres, a las personas, a nosotros, ¿no? Que ya han muerto demasiados en el mundo, desafortunadamente van a seguir muriendo, porque todavía no tenemos la solución para esto, ¿verdad? Entonces, esta necesidad de alianzas en este momento está sumamente necesaria si queremos lograr paz en el mundo, menos injusticias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que aquí un descansito de lo que les estoy hablando. A ver, un momentito. Les decía, antes de pasarles un segundo video, volver a compartir pantalla con ustedes. Aquí estamos. Bien. Vuelvo a compartir. Y nos vamos al próximo video. Al próximo slide, perdón. Este lo vamos a saltear un poquito porque ya de alguna manera lo hemos visto, que esos son los objetivos de desarrollo del milenio al objetivo de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que ya los hemos visto de alguna manera. Esto es lo que es importantísimo. Esto fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática aquí en el Perú, ¿no? Que el INEI está preocupado por ver que se cumplan esos objetivos. Estamos lentos en el país. Para empezar, como les dije al inicio, muy pocos sabemos lo que es la Agenda 2030. Pero aquí en el Perú, por lo menos el INEI, el Centro de Planificación Estratégica para el Mundo, para el Perú, están trabajando en esto. Y aquí este cuadro muestra las objetivos y con miras al año 2030. Aquí hay otro. Miren, es muy interesante. Es el objetivo 8 que dijimos, trabajo decente y crecimiento económico. Pues ese no se alcanza si no se relaciona con la educación de calidad, si no desarrollamos competencias a jóvenes y adultos para acceder al empleo. También es importante desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. No podemos considerar un trabajo decente si estamos, por ejemplo, quemando bosques, talando bosques, si estamos usando cosas químicas para pescar, por ejemplo, y así arruinar nuestra fauna marítima. Aquí en acción por el clima es importante. Y también, obviamente, si tenemos trabajo decente y crecimiento económico, un empleo, etcétera, reducir las desigualdades y obviamente todo eso está relacionado también con poner fin a la pobreza. Entonces, todos los objetivos de alguna manera están. Y en el caso de educación, vamos saliendo, en el caso de educación es muy necesario, no podemos hacerlo esta noche, ¿verdad? Pero es importante que ustedes piensen todas las puertas que abre el tener acceso a una educación de calidad. Eso es lo que importa. No solamente es entrar, acceder, matricularse en una escuela, en un instituto o en una universidad. Lo importante es que la educación que en esas instituciones recibimos sea de calidad. Y hablaremos un poquito de eso más adelante. Pero ahora también, para un descansito, mostrarles otro video. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos, porque es igualmente. Ok, salimos. Para copiar acá. Ese es el video que interesa ahora. No, tengo que entrar al internet.
Ok. The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. We're breaking it down in 2 minutes. 17 sustainable development goals. Let's get to them, because the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on $1 a day. Hey, that's not how it ought to be. So goal 1, eliminate poverty. And goal 2, root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry, if you want to know. Number 3 is health and well-being. People the health care that they need in. Learning in school are the harder goal for. Education opens up minds and doors. Goal number 5 is empower girls and women so they can have the same rights that men. Number 6, people water is clean. Poor sanitation can't spread disease. Carbon-free energy is goal number 7. And how to achieve it is the question that's pressing. But if we put our minds together and Maggie, no vemos tu pantalla. Maggie, Madeleine, no vemos el video. Ay, 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 espérate. A ver. Espérate. Wait. A ver, ¿por qué? Tienes que compartir. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, tengo que achicarla. Espérate aquí. Para poner compartir. Espérate un ratito. Ajá. ¿Dónde estamos? Un momentito, ¿ya? Acá. Ok. Compartir pantalla. Y ahora, como lo hice antes, compartir. Y compartir esto. Ahora sí. Ahora sí. Sustainable development goals. Let's get to them, because the more you know. Look, in some corners of the world today, Ahora sí. people are living on $1 a day. Hey, that's not how it ought to be. Vemos los PPTs. Eliminate poverty. No vemos Go ahí. to root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry, if you want to know. Number 3 Ahora is sí. health and well-being. And people ¿Está bien? care that they need in. Learning in school are the harder go for. Education opens up minds and doors. Goal number 5 is empower girls and women so they can have the same rights that men are given. Number 6, people need water that's clean. Poor sanitation can't spread disease. Carbon-free energy is goal number 7. And how to achieve it is the question that's pressing. But if we put our minds together and work hard, we can find a solution. I'm guessing 17 sustainable development goals. School life all around the globe. Protecting children, health, and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals. To improve life all around the globe. Protecting children, health, and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Now imagine that you work all day for no pay. Economic growth and decent work is goal 8. Goal number 9 is to foster innovation and infrastructure and industrialization. Goal number 10, inequality reduction. 11 is sustainable city construction. 12, well, that's sustainable consumption. So what we use matches up with production. Goal 13 calls for urgent action to combat climate change, because we know it's happening. 14, protect life under seas. 15, protect life on land. Goal 16 is for peace and justice. All over the planet, they're in high demand. And the final goal, number 17, is the factor, the heart of the machine. It's to strengthen the way we achieve these goals of sustainable development around the globe. Yeah. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting children,
ahora hay que parar. Voy a parar voy a parar esto porque si no, espérense un momentico. Ya. Bien. Las frases también que se repiten son importantes, ¿verdad? Porque nuevamente es una invocación que dicen que hagamos nosotros por defender la salud de las personas, ¿verdad? Depender entonces de que tengamos o no el desarrollo sostenible, ¿no? De eso se trata, de eso se trata. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para que cuidemos la salud? Y miren, esto fue creado hace 5 años, cuando no teníamos ni idea, ni en pesadillas, que íbamos a vivir la pesadilla que hoy estamos viviendo. Porque el estribillo dice, ¿no?, que son 17 objetivos para proteger la vida en el mundo, the whole world. Y dice además, para proteger la salud del hombre y del planeta. Depende de nosotros. Y dice, según la cama que tiendes, es la cama sobre la cual vas a acostarte, vas a dormir. Es lo que hagamos nosotros del mundo, va a ser la vida que vamos a tener en el mundo. Es la invocación, ¿ya? Ahora, vamos a detenernos un poco en lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que está dedicado a educación. Es importante también, porque les decía hace un momento que no es cualquier educación. No estoy... Alguien dice que no se ve la pantalla, pero creo que es un mensaje anterior, ¿no? Sí. Sí, mensaje anterior. Sí, ahora sí están viéndome a mí, Sí, pero vamos a... Sí, pero bien, decía yo que vamos a enterarnos de qué es lo que pretendemos con el ODS 4, Educación de Calidad. Entonces, volvemos a compartir la pantalla porque es importante. A ver, aquí estamos. Un momentico. Listo. El objetivo 4 dice que debemos garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Al 2030 tenemos que haber garantizado esta educación inclusiva, equitativa, de calidad y además oportunidades de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Muy importante reflexionar un poco. ¿Qué queremos decir con inclusión? Si recuerdan, hablamos de los principios de los ODS. Uno era que nadie quede atrás. ¿Se acuerdan? Eso significa inclusión. Wait, otra vez me equivoqué. Ahí estamos. Inclusión quiere decir todos. Y todos significa todos, como está enfatizando últimamente las Naciones Unidas. Y muchas veces no tenemos conciencia de todas las personas que quedan fuera en el ejercicio de un derecho. En este momento estamos concentrados en el derecho a la educación. ¿Quién creemos nosotros que están quedando, en este momento están quedando fuera mucho más que antes? Pero incluso antes de la pandemia, ¿quiénes quedaban fuera sin derecho? Este es su derecho. Y eso es importante que lo piensen en relación al aprendizaje permanente o a lo largo de la vida. Porque el derecho es de todos, desde que nacemos hasta el fin de nuestros días. Si queremos seguir aprendiendo, tenemos el derecho a tener la oportunidad de aprender. Entonces, estamos dejando fuera de ese derecho
Para empezar, a los más pequeñitos. Los niñitos menores de 3 años, les podemos decir, solamente si pertenecen a familias que tienen medios, ¿no? Tienen recursos, esos niñitos tienen muy buen cuidado en su propia casa, para empezar. Están bien alimentados, están protegidos, se los cuida en todo sentido, se los estimula para que desarrollen sus potencialidades, que son muchas, ¿verdad? Pero nuevamente, si tiene que trabajar desde muy joven, no puede atender a su niño, no puede darles oportunidades de aprendizaje que necesitan. Avanzando, niños y adolescentes que trabajan por necesidad. No hay escuela para esos niños. O lo que hay es una escuela vespertina que no está adecuada a sus propios intereses como niños y adolescentes. Desafortunadamente, hay mucha situación de adolescentes, mujeres, que salen embarazadas y no porque ellos hayan buscado el embarazo. Una criatura de 12, 13 años en el país puede salir embarazada. ¿Y qué ocurre? Son expulsadas de la escuela. Ya no pueden estudiar más. Por una parte porque la escuela los expulsa, o por otra parte porque ya no puede. Tiene que atender a su bebé. Tiene que tal vez ponerse a trabajar para poder sostener a ese bebé. Luego tenemos también a las personas que tienen alguna discapacidad. Las personas con discapacidad son altamente excluidas de la escuela. Tienen algunas posibilidades las personas que tienen discapacidades, digamos, como que les falta un bracito, que les falta una pierna, pero las personas invidentes que no pueden ver, no se imaginan cómo luchan por ser aceptados en una escuela. Y más aún, los que tienen problemas como de autismo o ser síndrome Down, es una batalla tremenda la que tienen que dar los padres para que sean aceptados en la escuela. Y que conste que hay leyes que por ley deberían ser recibidos en las escuelas, pero las escuelas los excluyen porque dicen que no tienen forma de atenderlos, que necesitan especialistas para ello. En el fondo, si bien eso puede ser cierto en discapacidades muy severas, ¿no? No lo es. Basta con que se les dé mucho cariño y se los trate como iguales, porque en el fondo no son personas incapaces. El término discapacidad es fuerte. Son personas que tienen otras habilidades, porque una persona ciega puede hacer muchas cosas, tiene muchas otras capacidades. Los niños sordos, las personas sordas en general, ¿verdad? Eso no lo pensamos. Los vemos como personas que no tienen habilidades pero que pensamos que ni siquiera son inteligentes. Eso es lo más triste de todo. Y los excluimos de la escuela. Personas que también no han podido continuar sus estudios y siempre, tristemente, es por pobreza. Dejan de estudiar, a veces incluso en la primaria, no culminan la secundaria, no tienen más dónde estudiar. Yo les puedo decir que me entristeció mucho cuando, haciendo estudios, hace poquito nada más nos enteramos que son cerca de 8 millones los peruanos y peruanas que son semianalfabetos o analfabetos. 8 millones. Eso es ¿cuánto de la población peruana? Un porcentaje altísimo, somos 32 millones, saquen ustedes la cuenta. De esos 8 millones no les estamos dando la oportunidad de calificarse, de poder adquirir otras habilidades, ¿verdad? Para empezar la lectura y la escritura, que son en lectura en especial una manera de abrir conocimiento de muchas cosas, ¿verdad? Están negados de tener esa posibilidad. Y con eso estamos afectando el crecimiento del país. Estamos afectando el desarrollo sostenible del país si tenemos una población tan grande, tan grande, ¿verdad? Que no está produciendo todo su potencial. También debemos acordarnos de los pueblos indígenas. ¿Cuántos son en el país? Hay pueblos indígenas que algo de castellano saben, hay pueblos indígenas que no saben nada de castellano,
Hay pueblos indígenas que están cada vez más cerca de las ciudades y pueden acceder a la educación. Otros que están tan aislados que no acceden a la educación. La Amazonía es realmente una gran deuda que tenemos con todos los pueblos indígenas de la Amazonía en especial. Los pueblos andinos como el Quechua, el Aymara, mal que bien sí son atendidos. Hay escuelas bilingües en quechua y castellano, en aymara y castellano, también hay en las lenguas indígenas, pero por las condiciones de pobreza más que nada y porque no hay suficientes maestros capacitados para enseñarles, esas criaturas indígenas son los que tienen los resultados más bajos en todas las pruebas que se les toma. Con las justas acaban a veces la primaria, pero después no leen, no tienen nada que leer ni escribir, ni en su lengua ni en castellano, entonces están volviendo otra vez analfabetos, ¿verdad? Entonces, pueblos indígenas, personas con discapacidad, las personas en zonas rurales, los pobres, aunque sea en el campo o en la ciudad, las madres embarazadas, los niños que trabajan, los adultos, jóvenes y adultos que no han podido estudiar, todos ellos están siendo excluidos de la educación. Y el derecho a la educación, el ODS 4, no debe quedar nadie atrás. Mucho por hacer. En equidad me detengo poco porque es un concepto que probablemente ustedes manejan. Quiere decir dar más a quien menos tiene, dar más a quien menos tiene, ¿no? Entonces, las escuelas en las zonas rurales, en las zonas amazónicas, andinas, las escuelas aquí en nuestros barrios más pobres deberían ser las mejor equipadas para poder ayudarlos a desarrollar nuevamente, repito, todo su potencial. Porque todo ser humano tiene un gran potencial por desarrollarse, pero hay que hacerlo desde muy temprano para no perdernos. Y una educación de calidad, calidad significa muchas cosas, muchas dimensiones de la calidad. Hay una que tiene que ver con lo que es la infraestructura, con tener un buen local, con tener buenos materiales, con tener la conectividad, la posibilidad de usar computadoras, etcétera, buenas carpetas, eso es parte de la infraestructura. También es el acceso al agua y electricidad. Ni se imagina la cantidad de escuelas que tenemos en el país que no tienen agua ni tienen electricidad, ¿no? Eso es parte de un componente de la calidad, las condiciones, la infraestructura. Pero el otro componente es tal vez tanto o más importante, es el contenido de la educación. ¿Qué aprendizajes logramos con la educación? Esos aprendizajes tienen que ser pertinentes, tienen que ser adecuados a la población. Las poblaciones tienen sus características propias, ¿ya? Hay una gran diversidad en la población. Estaba mencionando nada más hace un momentito, ¿no es cierto?, la discapacidad. Una persona sorda o una persona invidente tiene que tener ciertas condiciones. El contenido de nuestras enseñanzas tiene que ser pertinentes a ellos. Las escuelas ruralmente, lo que se aprende tiene que ser pertinente, adecuado a su realidad. De todas maneras, para que, digamos, puedan producir mejor sus cultivos, ¿verdad? Para que puedan comercializarlos mejor. Y tal vez que no es una necesidad para un niño de la ciudad. El niño de la ciudad, el joven de la ciudad, tiene que manejarse en otro mundo. En este horrible tráfico, por ejemplo, tiene que ver desde chiquitito cuáles son las señales del semáforo, cosa que es un aprendizaje que no tiene mayor sentido en las zonas rurales. Entonces, el sentido de la educación, ¿qué sentido tiene lo que aprendemos? Es lo que hace una educación de calidad. Si nos enseñan cosas que consideramos inútiles, no estamos realmente ofreciendo una educación de calidad. Y ese es un gran reto hoy en día, la pertinencia de lo que estudiamos. Fíjense, nuevamente me remito, vamos a salir de la pantalla, en este momento, ¿no?, con la viviendo de el aprender en
casa, de estudiar en la casa. Eso está haciendo reflexionar a todos. ¿Qué es lo que vale la pena aprender? Lo primero que han aprendido los niños en este aprendo en casa, ¿qué cosa es el coronavirus? ¿Por qué tenemos que estar todos encerrados? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pone en peligro nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que lavarnos las manos? Nos dicen a cada rato. ¿Por qué tenemos que usar la mascarilla? Hay razones para eso. Y aprender sobre eso, eso es pertinencia. Eso es estar educando en calidad. Pero ese aprendizaje recién lo estamos teniendo. No lo hemos tenido antes. Hay todavía mucho que hacer en las escuelas, en las universidades, incluso un aprendizaje de educación en salud. ¿Qué debemos hacer para preservar nuestro cuerpo, la salud de nuestro cuerpo? Eso es importantísimo saberlo. ¿Cómo protegernos de la violencia que desafortunadamente está tan extendida en nuestras sociedades? Y es así triste decirlo, pero es porque es en el mundo. La violencia contra las niñas y las mujeres es una cosa que es muy difícil de creer, pero existe. Y hay que aprender cómo defenderse de esa violencia. ¿Por qué existe? Número uno, entender por qué existe y cómo defenderse de ella. Esos son los aprendizajes tal vez prioritarios y que no están siendo atendidos por la escuela. Lo mismo pasa con el planeta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cuidar el agua? ¿Por qué nos dicen, use poca agua, cierre el caño, nos vamos a quedar sin agua? Tenemos que saber el por qué para poder entonces usar mejor el agua. Entonces, esos aprendizajes que le dan sentido a la educación es lo que hace la calidad de educación. Y el último componente de la educación era el que es aprendizaje, dice allí, a lo largo de la vida. Y solamente reitero, todo ser humano, desde que nace, tiene derecho a aprender si lo quiere. Hay noticias interesantes, no hace mucho. En febrero me acuerdo que salió una noticia de una persona de 89 años de San Juan del Lurigancho. Había obtenido su título porque había ido a estudiar a un instituto tecnológico. Cumplió su sueño. Nunca hay edad para dejar de aprender, ¿no? Y de ese objetivo 4, el derecho a la educación, tiene 7 metas. En realidad algunos consideran inclusive 10 metas, pero esas 7 metas nos interesa y nos interesa en especial la meta 4.7. Esa es la que le da sentido a la educación. Y vamos a darle una idita rápida para saber en qué consiste. Volvemos a compartir pantalla. Aquí estamos. Este es el que nos interesa. Dice que para el 2030 debemos asegurar que todos los y las estudiantes adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluyendo, entre otros, la educación para el desarrollo y el estilo de vida sostenibles. Aprender sobre los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de paz y no violencia, la ciudadanía global y el aprecio por la diversidad cultural. ¿Qué se acaba, Enrique? Bueno, yo podría hablar un poquito más, pero no quiero abusar del tiempo de ustedes. Pero quiero llamar la atención sobre esta meta del 4.7 y específicamente acá. La ciudadanía global. Salimos ahora, ¿ya? Vamos a salir. Esta meta 4.7 que habla de la ciudadanía global. ¿Qué significa eso de la ciudadanía global? Brevemente les diré que no se trata, ¿no?, de tener un pasaporte que nos haga ciudadanos del mundo. No. Se trata de ser muy conscientes que somos parte de la humanidad. Hemos hablado mucho de la globalización y hemos entendido la globalización como el mercado global. Que los jeans que uso, las sillas que uso,
lo que sea que uso puede venir de la China, de la India, igualmente las cosas de aquí del Perú se van para... Los hemos entendido la globalización mucho entre mercado global. En este momento, lo que estamos sufriendo, es importante que recordemos que ser ciudadano mundial es ser consciente de que somos parte de la humanidad y que por lo tanto lo que hagamos con nuestras vidas afecta a todo el mundo. Y lo bueno que busquemos hacer para la vida nuestra debe ser también para los demás. Pensar en los demás, eso es lo que importa para ser ciudadano mundial, ser considerado un ciudadano del mundo. Puede no haberse viajado por todo. Es conocer otras realidades, claro que es importante, pero nos hace más ciudadanos del mundo si a través de la educación nos enteramos de qué es lo que pasa en el mundo, cómo viven otras gentes, qué otras canciones, vestidos, viviendas tienen. Apreciar la gran riqueza de la diversidad de nuestro país y la diversidad en el mundo. Y cuidar y velar para que esa diversidad nunca se acabe, pero que aprendamos a vivir con ella armónicamente, que aprendamos a superar los conflictos, porque ponernos agentes siempre va a tener algún tipo de conflicto, pero tenemos que, sobre todo, sobreponernos a los conflictos si pensamos, repito, que no solamente somos peruanos, somos parte de la humanidad y tenemos deberes y derechos con respecto a esa humanidad. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado y si hay tiempo para alguna pregunta, si tienen alguna curiosidad, yo... Muchas gracias, doctora. Nosotros hemos estado muy atentos. Nos ha abierto un gran panorama con esta terminología nueva, con estos conceptos que nosotros los conocemos, pero no en su hondura, no en su cabalidad, ¿no? Esto de la equidad. No sé si podemos repasar un poco el chat, si alguien tiene una pregunta, unas poquitas preguntas en el chat, y veo muchas gracias, todos han estado felices, lo cual me alegro. Pero los he tenido mucho rato. Entonces, doctora, si no hay preguntas, creo que ha sido un chaparrón de ideas que nos han caído muy bien. Ojo que son gente que ya terminaron las clases, o sea que no hay obligación. Y entonces... No sabía. Gracias, sí, muchas gracias. Que me hace muy feliz. Muchas gracias, exactamente. Madeleine. Nosotros estamos muy contentos, quisiéramos darte un aplauso así virtual muy grande, recordarles que mañana continúa. Bueno, pueden prender puedo verle las caritas, me gustaría verle las caritas por lo menos. Por favor, la doctora quiere como a manera de aplauso, vamos a ver, bueno. Y hacer más humana la charla y menos virtual. Bien, Gonzalo, bien. Bien, gracias. ¿Qué tal? Ahí está, ven, Gonzalo, ahí está. Dali. Bien, muchas gracias por estar ahí. Y Minerva, Andrea, muy bien, gracias. Ven, qué bonito, así vale la pena, ¿no es cierto? ¿Verdad? Muy bien, Jacqueline, bien, buenas noches. Minerva, ahí está Minerva, bonito nombre. Sandra, bien, sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Madeleine, muy agradecido. Recordarles a todos que mañana seguimos con el ciclo de Murakami y los viernes poéticos a las 4. Quedan todos cordialmente invitados. Seguimos todo julio y también agosto, y agradecerle nuevamente, que nos ha puesto al día la doctora Zúñiga en todos estos temas que son vitales en nuestra formación universitaria. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Nuestro mayor reconocimiento del sistema de bibliotecas de la universidad, y nosotros estamos muy agradecidos y muy complacidos de haber compartido tu sabiduría, Madeleine. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades.
Gracias. Salimos. Chao. Salimos, ¿verdad? Sí, salimos. Gracias, Maggie. ¿Qué tal? ¿Bien? Perfecto, Magdalene. Muchas gracias. Muy agradecido. De verdad, muchas gracias. Ya Oye, nosotros... ¿se grabó este asunto? Sí, ya. Sí, seguimos, pero... No, te digo, si se ha grabado, Enrique, me Se ha gustaría grabado, tener exacto. Sí. me gustaría A ver tener si el te lo enlace, paso. ¿ya? Te lo paso. Ok. Perfecto, ya Perfecto. salimos ahora. Si quieres, Salimos. ya salimos. Un Perfecto. abrazo. Gracias. Gracias. Un Gracias. abrazo.